Hola, ¿qué tal? Me llamo Patricia Ruiz y tengo 69 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento modesto de la colonia Narvarte, rodeada de fotografías de mi familia y recuerdos de una vida que, desde afuera, parece común y corriente. Hoy voy a contarles una historia que guardé en absoluto silencio durante 13 años. Una historia sobre poder, sobre secretos que pueden destruir naciones enteras y sobre lo que una mujer común es capaz de soportar cuando la verdad se vuelve una carga demasiado pesada. Si alguna vez se preguntaron hasta dónde llega la lealtad cuando está en juego la seguridad de tu familia, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Soy enfermera geriátrica jubilada. Trabajé más de 30 años cuidando ancianos en hospitales, casas de reposo y hogares privados. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, invisible, callada, sin hacer ruido. Tengo una hija que se llama Fernanda, que hoy tiene 45 años y trabaja como abogada corporativa. Vive en Querétaro con su esposo y mis 2 nietos. Nos vemos cada mes, pero sé que hay una sombra entre nosotras que nunca desapareció del todo, una distancia que ella nunca entendió hasta hace muy poco. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han pasado por momentos difíciles. Tal vez tuvieron que tomar decisiones que las marcaron para siempre. Tal vez guardaron secretos que pesaron como piedras en el pecho durante años. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde el año 2012, y recién ahora, más de una década después, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Era marzo de 2012. Yo tenía 56 años y vivía sola en un departamento pequeño en La Portales. Mi esposo había muerto 4 años atrás de un infarto fulminante, dejándome con deudas médicas que todavía estaba pagando. Fernanda vivía en Monterrey en ese entonces, recién casada, construyendo su propia vida. Trabajaba como enfermera particular para familias de clase media, pero los trabajos eran esporádicos. A veces pasaban semanas sin que me llamaran. El dinero no alcanzaba. Cada mes era un malabar entre la renta, los servicios, la comida y las deudas del hospital. Hacía cuentas en un cuaderno viejo todas las noches. Sumaba, restaba, borraba, y nunca alcanzaba. La desesperación era una compañera constante. Tenía 56 años, una edad en la que conseguir trabajo estable se vuelve casi imposible. Demasiado vieja para muchos empleadores, demasiado joven para jubilarse. Estaba atrapada en un limbo económico que me estaba ahogando. Fue un domingo de marzo cuando todo cambió. Había ido a misa en la parroquia de mi colonia, como hacía todos los domingos. Después del servicio, mientras salía, una mujer se me acercó. Se llamaba Gabriela Mendoza, enfermera como yo, aunque hacía años que no trabajábamos juntas. Nos conocíamos de cuando ambas estábamos en el Hospital Español, allá por los años 90. Gabriela siempre había sido ambiciosa, siempre buscando los trabajos mejor pagados, las familias más adineradas. Me invitó a tomar un café. Acepté. Nos sentamos en una cafetería modesta cerca de la iglesia. Ella habló sin parar durante los primeros minutos, contándome sobre su vida, sus trabajos con familias importantes. Luego me preguntó cómo me iba. Le conté lo básico, viuda, viviendo sola, trabajos esporádicos, la situación económica difícil. No tuve que decir mucho más. Mi ropa gastada y mi cara de cansancio lo decían todo. Gabriela se inclinó hacia mí y bajó la voz. Me dijo que conocía una oportunidad de trabajo excepcional. Una familia muy importante de Toluca necesitaba una enfermera geriátrica de confianza absoluta para cuidar a una anciana enferma. Era un trabajo de tiempo completo, viviendo en la residencia. Pagaban muy bien, 3 veces lo que yo ganaba normalmente, más prestaciones. Habitación y comida incluidas. Mi corazón dio un salto. 3 veces mi ingreso promedio significaba poder respirar, pagar las deudas, incluso ahorrar un poco. Le pregunté de qué familia se trataba. Gabriela dudó un momento, luego me dijo que era una familia con conexiones políticas muy fuertes, gente de mucho poder que valoraba su privacidad por encima de todo. Por eso buscaban a alguien de confianza absoluta, alguien que supiera guardar silencio. Algo en la manera en que lo dijo me inquietó, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Le dije a Gabriela que me interesaba, pero que necesitaba saber más detalles.
Ella me explicó que la paciente era una mujer de 84 años con demencia senil avanzada y problemas cardíacos. Necesitaba cuidados las 24 horas. La familia quería discreción total, nada de comentarios con nadie sobre quiénes eran, dónde vivían o qué pasaba dentro de esa casa. Me dijo que si aceptaba, tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad muy estricto. Las reglas eran simples: cuidar a la paciente, mantener la boca cerrada y cobrar generosamente a fin de mes. Gabriela escribió un número de teléfono en una servilleta. Me dio 2 días para decidir. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina con mi cuaderno de cuentas. Abrí el cajón donde guardaba las facturas pendientes: luz, agua, teléfono, el pago mensual al hospital por las deudas de mi esposo. Hice números. Si ganaba 3 veces más, podría pagar todo en 6 meses. Incluso podría ahorrar algo para emergencias. Pero tendría que irme a vivir a Toluca, dejar mi departamento, estar lejos de todo lo conocido. Llamé a Fernanda esa noche. Le conté que me habían ofrecido un trabajo muy bien pagado cuidando a una anciana en Toluca. Me preguntó de qué familia se trataba. Le dije que no me habían dado muchos detalles todavía, pero que parecía serio. Mi hija se mostró escéptica. Me dijo que sonaba raro, que por qué tanta confidencialidad. Le expliqué que las familias ricas siempre valoraban su privacidad, que no era nada fuera de lo normal. Ella insistió en que tuviera cuidado, que investigara bien antes de aceptar. Le prometí que lo haría. Al día siguiente llamé al número que Gabriela me había dado. Una voz femenina, muy profesional, me contestó. Me hizo varias preguntas: experiencia trabajando con pacientes geriátricos, si tenía familia directa que dependiera de mí, si había tenido problemas legales, si estaba dispuesta a firmar un acuerdo de confidencialidad. Respondí honestamente a todo. La mujer me dijo que me llamarían de vuelta en 48 horas. Pasaron exactamente 2 días. El teléfono sonó un jueves por la tarde. La misma voz me informó que había sido seleccionada. Me dieron una dirección en Toluca y una fecha específica. El lunes siguiente a las 10 de la mañana debía presentarme para la entrevista final. Me dijeron que llevara identificación oficial, comprobante de domicilio, referencias laborales y una maleta con ropa para una semana, por si la contrataban de inmediato. El lunes llegué a Toluca en autobús. La dirección me llevó a una zona residencial exclusiva en las afueras de la ciudad. Casas enormes con jardines impecables, muros altos, seguridad privada en cada esquina. Me bajé del taxi frente a una reja imponente de hierro forjado. Toqué el timbre. Una cámara me enfocó desde arriba. Una voz masculina me pidió identificarme. Dije mi nombre. La reja se abrió con un zumbido eléctrico. Caminé por un sendero de piedra rodeado de jardines perfectamente cuidados. La casa era enorme, estilo colonial moderno, con 3 pisos y balcones amplios. Un hombre de traje me esperaba en la entrada principal. Me saludó con formalidad extrema y me pidió que lo siguiera. Entramos a una sala de recepción elegante, con muebles de madera oscura y pinturas al óleo en las paredes. Me pidió que esperara. 5 minutos después entró una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable, cabello recogido en un chongo apretado, maquillaje discreto pero perfecto. Se presentó como la licenciada Mónica Estrada, administradora de la casa y coordinadora del personal. Me estudió con ojos que parecían rayos X, evaluando cada detalle de mi apariencia, mi postura, mi nerviosismo. Me hizo sentarme y comenzó la entrevista más intensa de mi vida. Me preguntó sobre mi experiencia, sobre casos específicos que había manejado, sobre cómo reaccionaba bajo presión, sobre mi capacidad para guardar secretos profesionales. Luego vino la parte incómoda. Me preguntó directamente si tenía deudas significativas. Le dije la verdad: sí, deudas médicas de mi esposo fallecido. Me preguntó si bebía alcohol o usaba drogas. Le dije que no. Me preguntó si había tenido alguna vez problemas con la justicia. Le dije que no. Me preguntó si entendía lo que significaba confidencialidad absoluta. Le respondí que sí, que en mi profesión siempre había manejado información privada de mis pacientes con total discreción. Ella negó con la cabeza. Me dijo que esto era diferente, que esto no era solo guardar secretos médicos, sino entender que lo que viera, escuchara o supiera dentro de esa casa jamás podría ser compartido con nadie, absolutamente nadie, ni siquiera con mi familia.
La licenciada Estrada sacó un folder de su maletín y lo colocó sobre la mesa frente a mí. Dentro había varios documentos. El primero era un contrato laboral estándar, salario, horarios, prestaciones. El segundo era un acuerdo de confidencialidad de 5 páginas lleno de términos legales que apenas entendía. Lo leí despacio, tratando de comprender cada cláusula. Básicamente decía que yo no podría revelar ninguna información sobre la familia, la paciente, la casa o cualquier cosa que ocurriera dentro de la propiedad. La violación de este acuerdo resultaría en demandas legales, acciones penales y compensaciones económicas que jamás podría pagar en toda mi vida. Me preguntó si tenía dudas. Tenía miles, pero solo hice una pregunta. ¿Puedo saber el nombre de la familia para la que trabajaré? La licenciada Estrada me miró fijamente durante varios segundos. Luego respondió que eso lo sabría una vez que firmara el acuerdo. Era tómalo o déjalo. No había negociación. Pensé en mis deudas. Pensé en las facturas acumuladas. Pensé en mi departamento que apenas podía mantener. Pensé en Fernanda y en cómo me daba vergüenza pedirle ayuda económica cuando ella apenas estaba construyendo su propia vida. Y firmé. Firmé cada página de ese contrato sin leer completamente la letra pequeña, vendiendo mi silencio por un salario que necesitaba desesperadamente. La licenciada Estrada guardó los documentos firmados y su expresión se suavizó apenas un poco. Me dijo que había tomado la decisión correcta, que esta familia valoraba la lealtad por encima de todo. Luego tocó un timbre. Entró una mujer robusta de unos 60 años, con uniforme de enfermera. Se presentó como Rosa, la enfermera que había estado cuidando a la señora durante los últimos 6 meses, pero que se retiraría pronto por problemas de salud. Ella me mostraría la casa y me presentaría a la paciente. Seguí a Rosa por un pasillo largo con piso de mármol. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos dorados. Fotos de bodas, graduaciones, eventos formales. En varias de ellas reconocí un rostro que había visto 1000 veces en la televisión, en periódicos, en revistas. Se me heló la sangre. Rosa notó que me había detenido frente a una fotografía en particular. Me miró con expresión seria y me dijo en voz baja, «Ahora ya sabes para quién trabajas». Ni una palabra afuera. Ni una. Asentí sin poder hablar. Entendía ahora por qué tanta confidencialidad, por qué el acuerdo legal tan estricto, por qué las preguntas invasivas durante la entrevista. Esta no era una familia rica cualquiera. Era una familia en el centro absoluto del poder político de México. Rosa me llevó al segundo piso. Pasamos por más habitaciones, un estudio, una biblioteca personal, hasta llegar a una puerta de madera tallada al final del pasillo. Rosa tocó suavemente antes de abrir. Entramos a una habitación amplia y luminosa, con ventanas grandes que daban al jardín. La decoración era elegante pero cálida, muebles antiguos, cortinas de seda, una cama enorme con dosel. Y ahí, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba ella. La señora tenía 84 años, pero aparentaba más. Su cabello completamente blanco estaba peinado con cuidado. Vestía una bata de seda color perla. Sus manos, llenas de manchas de edad, descansaban sobre su regazo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban perdidos, mirando hacia la ventana pero sin ver realmente nada. La demencia la había llevado a un mundo propio. Rosa se acercó y le habló con voz suave y clara. «Señora, le presento a Patricia. Ella va a cuidarla a partir de ahora». La anciana giró la cabeza lentamente hacia mí. Me miró sin reconocimiento, sin curiosidad, solo con esa mirada vacía característica de quienes han perdido la conexión con el presente. Luego volvió a mirar por la ventana. Rosa me explicó la rutina. La señora despertaba alrededor de las 7 de la mañana. Había que ayudarla a bañarse, vestirla, peinarla, darle su medicamento con el desayuno. Después pasaba la mañana en su habitación o en el jardín si el clima lo permitía. El almuerzo a la 1. Siesta de 2 a 4. Merienda ligera a las 6. Cena a las 8. Medicamentos nocturnos a las 9. A la cama a las 10. Entre medio, había que monitorear constantemente sus signos vitales, su estado de ánimo, cualquier cambio en su comportamiento. Me mostró el cuarto contiguo que sería el mío. Era más grande que mi departamento entero en la Ciudad de México. Tenía baño privado,
un closet amplio, una cama cómoda, un pequeño escritorio, hasta una televisión. Rosa me dijo que podía arreglar el espacio como quisiera, que ese sería mi hogar durante el tiempo que trabajara ahí. Pasé la primera semana en entrenamiento con Rosa. Aprendí cada detalle de la rutina de la señora, sus medicamentos, sus manías, sus momentos buenos y malos. La demencia la hacía impredecible. Algunos días estaba tranquila, dócil, dejándose cuidar sin resistencia. Otros días estaba agitada, confundida, llamando por personas que ya no estaban, creyendo que seguía viviendo en tiempos pasados. Rosa me advirtió sobre los episodios. Me dijo que la señora a veces tenía momentos de lucidez sorprendente donde recordaba cosas con claridad absoluta, pero que duraban poco. Luego volvía a perderse en la confusión. También me advirtió que en ocasiones hablaba de cosas del pasado, cosas que podían ser delicadas, cosas que yo debía escuchar pero nunca, jamás, repetir. Me dijo que si alguna vez la señora mencionaba algo importante, algo que sonara comprometedor, yo debía actuar como si no hubiera escuchado nada. Absolutamente nada. Durante esa primera semana conocí al resto del personal. Estaba don Esteban, el chofer personal de la familia, un hombre de unos 65 años, serio y callado, que llevaba trabajando para ellos más de 30 años. Estaba Lupita, la cocinera, una mujer regordeta y amable de unos 50 años que preparaba comidas especiales para la señora. Estaba el personal de limpieza que venía 3 veces por semana, siempre gente diferente enviada por una agencia. Y estaba el equipo de seguridad, hombres jóvenes y formales que vigilaban la propiedad las 24 horas, rotando en turnos. Nunca me dirigían la palabra más allá de un saludo cortés, pero sentía sus ojos siguiéndome constantemente. La licenciada Estrada me dio las reglas de la casa el tercer día. No usar mi teléfono celular dentro de la habitación de la señora, jamás. No tomar fotografías de nada ni de nadie dentro de la propiedad. No hacer llamadas desde el teléfono fijo de la casa sin permiso previo. Podía salir un día completo a la semana, los domingos, pero debía informar a dónde iba y regresar antes de las 8 de la noche. No recibir visitas bajo ninguna circunstancia. Si mi familia quería verme, debía hacerlo fuera de la propiedad. No comentar con el personal de limpieza ni con nadie externo sobre la señora, sobre la familia o sobre nada de lo que ocurriera dentro de esa casa. Las reglas eran claras, estrictas e innegociables. Y yo las acepté todas porque necesitaba ese trabajo más de lo que necesitaba mi libertad. Rosa se fue a finales de marzo. El último día me abrazó y me deseó suerte. Me dijo que esta familia era generosa con quienes le servían con lealtad, pero implacable con quienes los traicionaban. Me aconsejó mantener la cabeza baja, hacer mi trabajo bien y no involucrarme emocionalmente. Luego se fue y yo me quedé sola como la única cuidadora de la señora. Los primeros meses fueron de pura adaptación. Establecí una rutina estricta. Me levantaba a las 6:30, me aseaba rápidamente, preparaba todo para el día. A las 7 entraba a la habitación de la señora. La despertaba con suavidad, hablándole en voz baja para no asustarla. Algunos días me reconocía como su enfermera. Otros días me confundía con personas de su pasado, me llamaba por nombres que no eran el mío, me hacía preguntas sobre situaciones que no entendía. Aprendí a seguirle la corriente. Si creía que yo era su hermana fallecida, yo respondía como si lo fuera. Si creía que estábamos en 1965, yo no la corregía. Los especialistas en demencia siempre recomiendan no contradecir a los pacientes, no forzarlos a enfrentar una realidad que no pueden procesar. Es mejor entrar a su mundo que tratar de traerlos al nuestro. La señora tenía días buenos donde podíamos tener conversaciones casi normales. Me hablaba de su juventud, de cuando era maestra, de su familia. Mencionaba a sus hijos con orgullo, aunque confundía sus edades, sus logros, sus vidas. A veces hablaba de su esposo fallecido como si todavía estuviera vivo, preguntándome a qué hora llegaría del trabajo. Pero también tenía días malos. Días donde se negaba a comer, donde lloraba sin razón aparente, donde se ponía agresiva cuando intentaba ayudarla a bañarse. Días donde gritaba nombres que no reconocía, exigiendo ver a personas que no estaban. En esos momentos yo tenía que mantener la calma absoluta, hablarle con dulzura, a veces darle un sedante suave según las indicaciones médicas. La familia visitaba poco. Una vez por semana, a veces cada 2 semanas, llegaba una de las hijas.
Era una mujer elegante de unos 50 años, siempre vestida impecablemente, siempre con prisa. Se sentaba con su madre durante 20 o 30 minutos, le hablaba sobre cosas triviales, le acariciaba la mano, luego se iba. Nunca me dirigía la palabra directamente, solo daba instrucciones a través de la licenciada Estrada. Él, el hijo más conocido, el que había visto en las fotografías y en la televisión durante años, casi nunca aparecía. En mis primeros 3 meses trabajando ahí, solo lo vi 2 veces. Ambas ocasiones entró rápidamente a la habitación de su madre, le dio un beso en la frente, se quedó unos 5 minutos y se fue. No me saludó, no me miró siquiera. Para él yo era parte del mobiliario, invisible, irrelevante. Fue en junio, 3 meses después de empezar a trabajar ahí, cuando ocurrió el primer incidente que me hizo entender que estaba metida en algo mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. Era un martes por la tarde. La señora había tenido un buen día, tranquila, comiendo bien, dejándose cuidar sin resistencia. Después de la siesta la llevé al jardín en su silla de ruedas. Le gustaba estar afuera, sentir el sol en la cara, escuchar los pájaros. Nos sentamos bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Yo leía un libro mientras ella miraba las flores con esa expresión ausente que ya conocía tan bien. De pronto, sin previo aviso, la señora comenzó a hablar. No con la voz confusa de siempre, sino con una claridad que me sobresaltó. Dijo un nombre completo, un nombre que yo conocía bien porque lo había visto en las noticias durante años. Era el nombre de un periodista famoso que había muerto en un accidente automovilístico hacía casi una década. Un accidente que en su momento generó muchas especulaciones, muchas teorías de conspiración que nunca se comprobaron. La señora repitió el nombre y luego agregó algo que me heló la sangre. Dijo que él sabía demasiado, que había estado investigando cosas que no debía, que su hijo había estado muy preocupado. Luego, con esa misma voz clara y lúcida, dijo textualmente: no fue un accidente. Nunca fue un accidente. Me quedé paralizada. El libro se me cayó de las manos. Miré a la señora. Ella seguía mirando las flores como si no hubiera dicho nada importante, como si hubiera comentado sobre el clima. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Recogí mi libro con manos temblorosas. Miré alrededor. Uno de los guardias de seguridad estaba a unos 20 metros, de espaldas, hablando por radio. No parecía haber escuchado nada. Traté de calmarme. Me dije a mí misma que era solo la demencia, que la señora estaba confundida, que probablemente había mezclado recuerdos, inventado cosas, conectado eventos que no tenían relación. Pero su voz había sonado tan clara, tan segura, tan diferente a su habitual confusión. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto dándole vueltas a lo que había escuchado. ¿Había sido real o solo un delirio? ¿Debía reportarlo a alguien? ¿A quién? ¿Y qué pasaría si lo hacía? Recordé las palabras de Rosa: si escuchas algo importante, actúa como si no hubieras escuchado nada. Decidí seguir ese consejo. Al día siguiente actué con total normalidad. La señora volvió a estar confundida, perdida en su mundo. No mencionó nada de lo del día anterior. Era como si esa ventana de lucidez nunca hubiera existido. Pasaron 2 semanas. Yo había casi olvidado el incidente, convenciéndome de que solo había sido un delirio de una mente enferma. Pero entonces ocurrió algo que me demostró que estaban vigilándome más de cerca de lo que pensaba. La licenciada Estrada me llamó a su oficina un viernes por la mañana. Me hizo sentarme y me observó en silencio durante varios segundos. Luego me preguntó cómo me estaba adaptando al trabajo, si la señora estaba siendo cooperativa, si había notado algún comportamiento inusual. Respondí con generalidades. Todo bien, la señora tenía días buenos y malos como cualquier paciente con demencia, nada fuera de lo normal. Entonces la licenciada Estrada se inclinó hacia adelante y me preguntó directamente: ¿la señora ha mencionado algo extraño últimamente? ¿Algo que te haya parecido fuera de lugar? Su tono era casual, pero sus ojos me estudiaban con una intensidad que me ponía nerviosa. Sentí que era una prueba. Negué con la cabeza. Le dije que la señora hablaba mucho sobre el pasado, sobre su familia, cosas típicas de pacientes con demencia, pero nada que me pareciera particularmente extraño. La licenciada Estrada asintió lentamente. Me dijo que era importante que le reportara cualquier cosa inusual que la señora dijera,
cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada si saliera de esa casa. Me recordó mi acuerdo de confidencialidad y luego me despidió. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Sabía que me habían estado vigilando en el jardín. Probablemente había cámaras que no había visto, o tal vez el guardia había escuchado algo y lo había reportado. Lo importante es que sabían que la señora había tenido uno de sus episodios de lucidez en mi presencia, y querían asegurarse de que yo entendía las consecuencias de hablar. Esa noche llamé a Fernanda desde mi celular, fuera de la propiedad, durante mi paseo dominical. Necesitaba escuchar su voz, sentirme conectada con algo real y normal. Le conté que el trabajo estaba bien, que la familia era exigente pero pagaba bien, que extrañaba la ciudad pero me estaba acostumbrando. Ella me preguntó de qué familia se trataba exactamente. Le mentí. Le dije que eran empresarios que valoraban mucho su privacidad y que yo había firmado un acuerdo de confidencialidad. Fernanda insistió, preocupada. Le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, que solo era gente rica siendo paranoica sobre su imagen pública. Colgué sintiéndome terrible por mentirle a mi hija, pero sabía que era necesario. Mientras menos supiera Fernanda, más segura estaría. Regresé a la casa con un peso en el pecho que se haría cada vez más pesado con el paso de los meses. Julio llegó con un calor sofocante. La señora pasaba más tiempo en su habitación con aire acondicionado. Yo establecí una rutina aún más estricta, tratando de que cada día fuera predecible, controlable. Pero la demencia no entiende de rutinas. Es caótica, impredecible, cruel. Fue durante una noche de mediados de julio cuando ocurrió el segundo incidente. Eran casi las 11. Yo estaba en mi cuarto, ya acostada, leyendo antes de dormir. Escuché ruidos en la habitación de la señora. Me levanté de inmediato y fui a revisar. Ella estaba sentada en su cama, completamente despierta, con los ojos muy abiertos. Me miró y me preguntó dónde estaba su esposo. Le dije suavemente que él había salido, que volvería pronto. Parecía aceptar la respuesta. La ayudé a acostarse de nuevo. Le di un vaso de agua. Estaba a punto de irme cuando ella me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Me miró directo a los ojos y con esa misma voz clara que había escuchado en el jardín semanas atrás, me dijo, «Tú pareces buena persona. No como los otros. Los otros solo quieren su dinero». Le dije que descansara, que ya era tarde, pero ella no soltaba mi mano. Continuó hablando, ahora con urgencia, «Mi hijo no es lo que la gente cree. Él es peligroso. Hizo cosas terribles para llegar donde está. Cosas que una madre nunca debería saber de su hijo». Mi corazón comenzó a latir violentamente. Intenté soltarme con suavidad, pero ella apretó más fuerte. «Yo lo vi», continuó. «Vi cómo cambiaron los números. Vi cómo compraron los votos. Vi el dinero. Tanto dinero. Dinero manchado de sangre». Sentí que el cuarto daba vueltas. Quería taparme los oídos, quería salir corriendo, quería no estar escuchando nada de esto. Pero estaba atrapada, con mi mano prisionera en la de esta anciana que estaba confesando secretos que podían destruir gobiernos enteros. «El 52», susurró. «Todo fue una mentira. Los números, las encuestas, todo comprado». Él me lo dijo una vez, cuando bebió demasiado después de ganar. Me dijo que el poder no se gana, se compra. Y él compró todo lo que necesitaba. Me soltó la mano de repente. Sus ojos perdieron esa claridad aterradora y volvieron a su opacidad habitual. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. En menos de 2 minutos estaba dormida, respirando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí parada, temblando de pies a cabeza. Me senté en la silla junto a su cama porque mis piernas no me sostenían. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Era real o era el delirio de una mente destruida por la demencia? ¿Y qué se suponía que debía hacer con esa información? Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en mi cama con las luces apagadas, mirando por la ventana, tratando de procesar lo que había pasado. La señora había mencionado específicamente el año 2012, el año de las elecciones presidenciales más polémicas en la historia reciente de México. Había hablado de números cambiados, de votos comprados, de fraude a escala masiva. Si lo que había dicho era verdad, si no era solo la confusión de la demencia,
Entonces yo acababa de escuchar la confesión de uno de los secretos políticos más explosivos del país. Pero ¿cómo podía saber si era verdad? ¿Y qué pasaría si alguien se enteraba de que yo lo había escuchado? A la mañana siguiente actué con la normalidad más perfecta que pude fingir. Desperté a la señora, la bañé, la vestí, le di su desayuno. Ella no recordaba nada de la noche anterior. Estaba en uno de sus días confusos, preguntándome quién era yo, dónde estaba su madre, por qué la habían traído a este lugar extraño. Durante el desayuno, la licenciada Estrada entró a la habitación. Me dijo que necesitaba hablar conmigo después. Mi estómago se contrajo. Terminé de darle de comer a la señora, la acomodé en su silla favorita junto a la ventana y salí a buscar a la licenciada. Ella estaba en su oficina, esperándome. Me hizo sentarme. Esta vez no hubo preámbulos. Me preguntó directamente qué había pasado la noche anterior, por qué había estado tanto tiempo en la habitación de la señora a las 11 de la noche. Le expliqué que la señora se había despertado desorientada, que había tardado en calmarla y volverla a dormir, nada más. La licenciada Estrada me estudió en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Luego me informó que instalarían un monitor de audio en la habitación de la señora. Oficialmente era para poder escuchar si necesitaba ayuda durante la noche sin que yo tuviera que estar despierta todo el tiempo. Pero ambas sabíamos la verdad, era para vigilarme, para escuchar si la señora decía algo comprometedor y cómo reaccionaba yo. Me sentía atrapada. Ahora cada palabra que la señora dijera sería grabada, monitoreada, analizada. Y yo estaría bajo vigilancia constante. La licenciada Estrada me recordó nuevamente mi acuerdo de confidencialidad. Me dijo que la familia apreciaba mi trabajo, que confiaban en mí, pero que la confianza debía ser mutua y absoluta. Luego me despidió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa misma tarde instalaron el equipo. Un técnico discreto colocó un micrófono pequeño en la habitación de la señora, camuflado en el detector de humo del techo. Me mostraron cómo funcionaba el sistema de intercomunicación en caso de emergencia, pero yo sabía que el verdadero propósito era otro. A partir de ese momento, cada conversación, cada murmullo nocturno, cada palabra de lucidez inesperada sería escuchada por alguien más. Adapté mi comportamiento en consecuencia. Cuando la señora tenía sus episodios de claridad y comenzaba a hablar de cosas delicadas, yo la interrumpía suavemente, la distraía con otra cosa, cambiaba el tema. Si mencionaba a su hijo, yo le preguntaba por sus nietos. Si empezaba a hablar del pasado reciente, yo la llevaba a recuerdos más antiguos, más inocentes. Me convertí en una experta en desviar conversaciones peligrosas. Pero no siempre podía controlarla. La demencia no funciona así. A veces ella simplemente soltaba cosas sin contexto, sin previo aviso. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, dijo en voz alta, «Ese hombre en Morelos. Lo mataron por hacer preguntas. Mi hijo dijo que era necesario». Se quedó callada como si nada, pero yo sentí que el micrófono en el techo había grabado cada palabra. Agosto fue el mes más difícil. La señora tuvo más episodios de agitación. Gritaba nombres en la noche. Llamaba a personas que ya no estaban. Y en medio de esa confusión, soltaba fragmentos de información que me aterrorizaban. Hablaba de sobres con dinero, de reuniones secretas en su casa años atrás, de hombres importantes que venían a medianoche, de su hijo contándole cosas que ella no quería saber. Yo trataba de calmarla, de darle sus medicamentos, de hacer que volviera a dormir. Pero sabía que cada palabra estaba siendo grabada, archivada, y probablemente analizada por gente que decidía qué hacer con esa información y conmigo. Fue a finales de agosto cuando recibí la visita que cambiaría todo. Era un domingo, mi día libre. Había salido a la ciudad para hacer compras y caminar un poco. Necesitaba aire, distancia de esa casa que se sentía cada vez más como una prisión dorada. Cuando regresé por la tarde, la licenciada Estrada me estaba esperando en la entrada. Me llevó a su oficina. Esta vez había alguien más ahí. Un hombre de unos 45 años, traje oscuro impecable, corbata perfecta, cabello engominado hacia atrás, ojos fríos que me evaluaron como si fuera un objeto. No se presentó. Solo me indicó que me sentara. Él habló primero. Me dijo que habían estado revisando las grabaciones de audio de las últimas semanas. Me dijo que sabían que la señora había tenido varios episodios de lucidez inusual.
Me preguntó qué pensaba yo sobre esas confesiones, si las tomaba en serio o si las descartaba como delirios de una mente enferma. Era una trampa. Cualquier respuesta que diera podía ser usada en mi contra. Si decía que las tomaba en serio, demostraba que estaba procesando información peligrosa. Si decía que eran delirios, podían acusarme de no tomar mi trabajo profesionalmente en serio. Opté por una respuesta neutral. Le dije que como profesional de la salud sabía que los pacientes con demencia mezclan realidad con fantasía constantemente, que era imposible saber qué era verdad y qué era invención, que mi trabajo era cuidar de la señora, no juzgar la veracidad de lo que decía. El hombre asintió lentamente. Luego me hizo una pregunta que me dejó sin aire. ¿Has compartido algo de lo que has escuchado con alguien fuera de esta casa? Le juré que no, que entendía perfectamente mi acuerdo de confidencialidad, que nunca había mencionado nada ni lo haría jamás. Me estudió en silencio durante varios segundos. Luego sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre el escritorio frente a mí. Me dijo que dentro había un bono especial, un reconocimiento por mi discreción y profesionalismo. Abrí el sobre. Dentro había dinero en efectivo, mucho dinero, más de lo que ganaba en 3 meses de salario. Me explicó que este era un adelanto de mi aguinaldo y una gratificación especial por mi lealtad. Pero sus ojos me decían otra cosa. Era un soborno. Me estaban comprando, asegurándose de que yo entendiera que mi silencio valía mucho para ellos, y que ellos estaban dispuestos a pagar por él. Tomé el sobre porque no tenía opción. Le agradecí. Él se levantó y antes de irse me dio una última advertencia, disfrazada de consejo amistoso. Hay gente que ha trabajado para esta familia durante décadas con total lealtad y vive muy bien gracias a eso. También hay gente que intentó traicionarlos y ya no está aquí para contarlo. Tú decides en qué grupo quieres estar. El mensaje no podía ser más claro. Después de esa reunión todo cambió para mí. El miedo dejó de ser una sensación ocasional y se convirtió en mi estado permanente. Vivía en alerta constante, midiendo cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Sabía que me vigilaban todo el tiempo. Las cámaras en los pasillos, el micrófono en la habitación de la señora, probablemente más dispositivos que no había identificado. No había privacidad, no había escape. El dinero del sobre lo guardé sin tocarlo. No me atrevía a gastarlo porque sentía que estaba manchado, que aceptarlo me convertía en cómplice de algo que ni siquiera entendía completamente. Pero tampoco podía devolverlo. Eso sería interpretado como un rechazo, como una señal de que no estaba del lado correcto. En septiembre la señora empeoró. Su salud física comenzó a declinar. Pasaba más tiempo en cama, comía menos, dormía más. Los médicos venían con más frecuencia. Ajustaban medicamentos, hacían estudios, pero todos sabíamos que era parte del proceso natural de la enfermedad. La demencia en etapas avanzadas eventualmente afecta todo el cuerpo. Fue durante esos días, cuando la señora estaba más débil, que tuvo su episodio más claro y más aterrador. Era media tarde. Yo estaba sentada junto a su cama leyéndole en voz alta, algo que parecía calmarla. De pronto me interrumpió. Me tomó de la mano con una urgencia que no había visto antes en ella. Sus ojos, usualmente tan perdidos, estaban completamente enfocados en los míos. Escúchame bien, me dijo con voz firme. Necesito que alguien sepa la verdad. Él no ganó limpiamente. Compraron votos en estados enteros. Manipularon sistemas electrónicos. Amenazaron a funcionarios electorales. Yo vi los documentos. Los vi en su estudio. Números que no cuadraban, dinero que venía de cuentas en el extranjero, nombres de gente que después apareció muerta. Intenté soltarme, intenté distraerla, pero ella apretó mi mano con fuerza desesperada. Tú tienes cara de buena persona. Por favor, cuando yo me muera, cuando ya no haya riesgo para mí, cuéntale a alguien. Cuéntale al mundo que las elecciones fueron un fraude, que mi hijo es un impostor, que México tiene un presidente que no debió serlo. Miré instintivamente hacia el detector de humo en el techo, sabiendo que el micrófono estaba grabando cada palabra. La señora siguió mi mirada y sonrió con tristeza. Ya lo saben. Ellos ya saben que yo sé. Por eso me tienen aquí, escondida, aislada. No es para cuidarme. Es para callarme. Se recostó en la almohada, agotada por el esfuerzo. Cerró los ojos.
Pero yo ya no importo. Soy una vieja con demencia. Nadie me creería de todos modos. Pero tú podrías hacer algo. Algún día. Me quedé paralizada. No sabía qué decir, qué hacer. El peso de lo que acababa de escuchar era aplastante. Esta no era una confesión delirante de una mente enferma. Esta era una mujer que en un momento de lucidez absoluta me estaba pidiendo que expusiera a su propio hijo, que revelara un secreto que podría cambiar la historia del país. Esa noche esperé que vinieran por mí. Esperé que la licenciada Estrada o ese hombre del traje oscuro o alguien más me llamara para otra conversación. Pero no pasó nada. Nadie vino. Nadie dijo nada. El silencio era casi peor que el confrontamiento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté algo diferente en la actitud del personal. Don Esteban me miraba con algo que parecía lástima. Lupita evitaba hacer contacto visual. Los guardias de seguridad me observaban con más intensidad que antes. Todos sabían algo que yo no sabía todavía. Fue al mediodía cuando finalmente entendí. La licenciada Estrada vino a buscarme. Me dijo que la familia había tomado una decisión. Querían hacerme una propuesta. Me llevó a la biblioteca de la casa, un lugar donde nunca había estado antes. Era impresionante, con estantes de madera del piso al techo llenos de libros, una chimenea enorme, sillones de cuero. Ahí estaba él. Por primera vez en meses, él estaba ahí. El hijo. El hombre cuyo rostro había visto en televisión durante años. El hombre de quien su propia madre acababa de confesar secretos devastadores. Me indicó que me sentara frente a él. La licenciada Estrada se quedó de pie junto a la puerta, como guardiana. Él habló con una voz calmada, casi amable. Me dijo que habían estado muy contentos con mi trabajo, que mi dedicación al cuidado de su madre era admirable, que valoraban mi profesionalismo y especialmente mi discreción. Luego fue directo al punto. Sabían que su madre había tenido varios episodios donde hablaba de cosas del pasado, cosas que no tenían base en la realidad, productos de su enfermedad degenerativa. Me explicó que su madre siempre había tenido una imaginación muy activa, que confundía cosas que había visto en televisión con cosas reales, que la demencia hacía que inventara historias cada vez más elaboradas. Me preguntó si yo, como profesional de la salud, entendía que nada de lo que una paciente con demencia severa dijera podía ser tomado como verdad factual. Asentí porque era lo que esperaba que hiciera. Él continuó, ahora con un tono más serio. Me dijo que entendían que yo era una persona honorable, que había firmado un acuerdo de confidencialidad no solo por obligación legal sino por convicción profesional. Me dijo que confiaban en que yo nunca revelaría nada de lo que había escuchado dentro de esa casa, porque hacerlo no solo violaría mi contrato, sino que arruinaría mi reputación profesional para siempre. ¿Quién contrataría a una enfermera que divulga los secretos de sus pacientes? Tenía razón. Si yo alguna vez hablaba, me convertía en la enfermera desleal que traicionó la confianza de una familia vulnerable con una madre enferma. La narrativa estaría controlada por ellos, no por mí. Ellos tenían el poder, los recursos, los contactos para destruirme de 1000 formas diferentes. Luego vino la zanahoria después del garrote. Me ofreció duplicar mi salario a partir de ese momento. Me ofreció pagarme un bono anual equivalente a 6 meses de sueldo. Me ofreció cubrir completamente los gastos de educación de mis nietos cuando llegaran. Me ofreció una carta de recomendación que me abriría las puertas de cualquier trabajo futuro que quisiera. Me ofreció seguridad económica de por vida, solo por continuar haciendo exactamente lo que había estado haciendo, cuidar bien a su madre y mantener la boca cerrada. Pero también me recordó las consecuencias de la alternativa. Me dijo que México era un país peligroso, que accidentes terribles pasaban todos los días, que familias enteras desaparecían sin dejar rastro, que la justicia era algo relativo cuando se tenía el poder suficiente para moldearla. No fue una amenaza explícita. Nunca lo era. Pero el mensaje era cristalino. Acepté la oferta porque sabía que no era realmente una oferta. Era un ultimátum disfrazado de generosidad. Él sonrió, me dio la mano, me dijo que sabía que había tomado la decisión correcta. Luego se fue y yo me quedé ahí sentada, sintiendo que acababa de vender mi alma. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. El salario duplicado llegaba puntualmente a mi cuenta bancaria. Podía pagar todas mis deudas.
Podía enviarle dinero a Fernanda sin que ella tuviera que preguntarme de dónde salía. Podía ahorrar por primera vez en décadas. Económicamente, mi vida había mejorado dramáticamente. Pero emocionalmente, psicológicamente, estaba destruida. No podía dormir. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con la señora rogándome que contara la verdad. Soñaba con ese periodista muerto del que había hablado. Soñaba con votos quemados, con urnas alteradas, con documentos manchados de sangre. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que me ahogaba. Durante el día fingía normalidad. Cuidaba a la señora con la misma dedicación de siempre. Pero cada vez que ella tenía un momento de lucidez y me miraba con esos ojos suplicantes, yo desviaba la mirada. No podía sostener su mirada porque sabía que le estaba traicionando, que estaba eligiendo mi seguridad sobre la verdad que ella quería que el mundo conociera. En noviembre la señora tuvo una neumonía severa. Los médicos dijeron que era cuestión de semanas, tal vez días. La familia comenzó a visitarla con más frecuencia. Las hijas venían todos los días. Él venía cada 2 o 3 días, siempre brevemente, siempre formal, siempre distante. Yo pasaba las noches junto a su cama, monitoreando su respiración, ajustando su oxígeno, administrando medicamentos para el dolor. En esos últimos días ella casi no hablaba. Estaba demasiado débil, demasiado perdida en su mundo interior. Pero una noche, 3 días antes de morir, tuvo un último momento de claridad. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba dormitando en la silla junto a su cama cuando escuché su voz débil llamándome. Me acerqué. Ella me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Me miró directo a los ojos y susurró, sé que no vas a poder contar nada. Lo entiendo. Ellos son muy poderosos. Tú tienes que cuidar de tu familia. Pero por favor, solo prométeme una cosa. Cuando yo me muera, cuando todo esto termine, no te olvides de lo que escuchaste. Guárdalo aquí. Señaló débilmente hacia su cabeza, luego hacia su corazón. Algún día, cuando sea seguro, cuando ya no te puedan lastimar, cuéntalo. No por mí, por México. Le apreté la mano. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Le prometí que no olvidaría nunca. Ella sonrió débilmente, cerró los ojos y se durmió. No volvió a despertar con lucidez. Murió 3 días después, rodeada de su familia, en paz según dijeron todos. Pero yo sabía la verdad. Murió llevándose secretos que podrían haber cambiado todo, secretos que yo ahora cargaba sola. El funeral fue un evento masivo. Personalidades políticas de todo el país asistieron. Los medios cubrieron cada detalle. Él dio un discurso emotivo sobre su madre, sobre su dedicación a la familia, sobre su legado de amor y bondad. Yo estaba ahí, en la última fila, invisible entre el personal de la casa, escuchando cada palabra y sintiendo náusea. Después del funeral, la licenciada Estrada me llamó a su oficina. Me informó que mis servicios ya no serían necesarios, lo cual era obvio. Me entregó una carta de recomendación impecable, un cheque de liquidación generoso que incluía el bono prometido y un documento adicional. Era una extensión de mi acuerdo de confidencialidad, específicamente relacionado con todo lo ocurrido durante mi tiempo cuidando a la señora. Debía firmarlo para recibir mi liquidación completa. Lo leí cuidadosamente. Básicamente establecía que yo nunca revelaría nada de lo que la señora había dicho durante sus episodios de demencia, que reconocía que todo lo dicho por ella era producto de una enfermedad mental degenerativa sin base en la realidad, y que cualquier violación de este acuerdo resultaría en acciones legales inmediatas y devastadoras contra mí y mi familia. La palabra familia estaba subrayada. No era accidental. Firmé con manos temblorosas. Tomé mi liquidación, mi carta de recomendación y me fui de esa casa para nunca volver. Pero los secretos que había escuchado se vinieron conmigo, grabados en mi memoria como cicatrices que nunca sanarían. Regresé a la Ciudad de México con dinero en el banco, pero sin paz mental. Busqué trabajo como enfermera particular de nuevo, pero me resultaba imposible conectar con mis pacientes. Cada vez que un anciano con demencia comenzaba a hablar de su pasado, yo sentía pánico. Cada vez que alguien me confiaba algo personal, yo revivía esa sensación de estar atrapada entre la verdad y el silencio. Fernanda notó que algo andaba mal. Me visitó en diciembre, preocupada por mí. Me preguntó qué había pasado en ese trabajo,
¿por qué había regresado tan cambiada? Le dije que solo había sido muy demandante, que cuidar a alguien en sus últimos meses de vida siempre es agotador emocionalmente. Ella no me creyó del todo, pero tampoco presionó más. Yo agradecí su silencio porque no estaba lista para hablar. No sabía si alguna vez lo estaría. Los años que siguieron fueron de pura supervivencia emocional. En 2013 busqué ayuda psicológica. Le dije a mi terapeuta que tenía estrés postraumático por haber trabajado en un ambiente muy controlador, que había escuchado cosas que me afectaban pero que no podía revelar por razones legales. Ella me ayudó a desarrollar técnicas para manejar la ansiedad, las pesadillas, el miedo constante. Mejoraron un poco las cosas, pero nunca desaparecieron. Viví los siguientes años con la radio y la televisión apagadas. No podía escuchar noticias políticas sin sentir que me ahogaba. Cada vez que veía su cara en algún lado, en periódicos, en revistas, en espectaculares, sentía náusea física. Sabía cosas sobre el que millones de mexicanos merecían saber, pero no podía decir nada sin destruir mi vida y poner en peligro a Fernanda. En 2018, cuando finalmente terminó su sexenio presidencial, sentí un alivio mínimo. Ya no estaba en el poder directo, aunque seguía siendo influyente, seguía teniendo conexiones, seguía siendo intocable. Pero al menos el capítulo más intenso había cerrado. México seguía adelante sin saber nunca la verdad completa sobre cómo había llegado él a la presidencia. Fue en 2019 cuando ocurrió algo que me hizo replantear todo. Fernanda me dio la noticia de que estaba embarazada de su primer hijo. Iba a ser abuela. Y cuando me lo dijo, cuando vi su cara de felicidad absoluta, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que tal vez valió la pena guardar silencio, de que proteger a mi familia había sido la decisión correcta, de que mis nietos crecerían seguros porque yo había elegido su seguridad sobre la verdad. Diego nació en enero de 2020, justo antes de que el mundo entero se detuviera por la pandemia. Era perfecto, pequeño, inocente. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que podía respirar un poco más profundo. Este niño existía porque yo había sobrevivido, porque había tomado decisiones terribles pero necesarias para seguir viva. Durante la pandemia, encerrada en mi departamento durante meses, comencé a escribir. Al principio solo fragmentos, recuerdos sueltos que necesitaba sacar de mi cabeza. Escribía a mano en cuadernos que guardaba en un lugar seguro. Escribía sobre la señora, sobre sus confesiones, sobre el peso de saber cosas que podían cambiar la historia. No escribía para publicar. Escribía para no volverme loca, para procesar, para tener un registro de lo que había vivido antes de que mi propia memoria comenzara a fallar con la edad. Y también, en el fondo, escribía por si algún día, cuando fuera seguro, cuando ya no pudieran lastimarme, pudiera finalmente cumplir la promesa que le hice a esa anciana moribunda. En 2022 nació Ana, mi segunda nieta. Fernanda se había mudado a Querétaro con su familia. Yo las visitaba seguido. Ver a mis nietos crecer me daba un propósito que había perdido. Me hacían reír, me hacían olvidar por momentos el peso que cargaba. Pero el peso nunca desapareció completamente. Seguía ahí, como una sombra permanente. Cada vez que veía noticias sobre corrupción política, sobre fraudes electorales en otros países, sobre secretos que salían a la luz décadas después, me preguntaba si algún día yo tendría el valor de contar lo que sabía. O si me llevaría esos secretos a la tumba como la señora había tenido que hacer. Fue en 2023 cuando algo cambió en mí. Estaba viendo un documental sobre periodistas que habían expuesto casos de corrupción masiva, arriesgando sus vidas por la verdad. Muchos de ellos habían muerto. Otros habían tenido que exiliarse. Pero sus historias habían cambiado países enteros, habían derribado gobiernos, habían traído justicia donde antes solo había impunidad. Me pregunté qué hubiera pasado si yo hubiera tenido ese valor en 2012. ¿Hubiera cambiado algo? ¿O simplemente me hubieran eliminado silenciosamente y el mundo habría seguido exactamente igual? No tenía respuesta. Pero sí sabía que había vivido 11 años con ese secreto pudriéndose dentro de mí, envenenando cada día de mi vida. Fue entonces cuando tomé una decisión. No publicaría mi historia todavía. No mientras él siguiera siendo influyente, no mientras siguiera teniendo el poder de lastimar a mi familia. Pero empezaría a preparar todo para que algún día, cuando fuera el momento correcto, la verdad pudiera salir. Organicé mis escritos.
Los pasé a digital en una computadora vieja que compré específicamente para eso, sin conexión a Internet. Hice copias en memorias USB que escondí en diferentes lugares seguros. Le di una a mi abogado con instrucciones específicas de qué hacer con ella si algo me pasaba. No le dije qué contenía, solo que era importante y que debía entregársela a Fernanda si yo moría en circunstancias sospechosas. Durante 2024 continué escribiendo, añadiendo detalles, contexto, fechas específicas que recordaba. Reconstruí conversaciones completas de memoria. Describí la casa, los lugares, las personas. Sabía que si algún día esta historia salía a la luz, tenía que ser creíble, tenía que tener suficientes detalles verificables para que no pudiera ser desechada como invención. Y entonces llegó 2025. Yo tenía 69 años. Mis nietos tenían 5 y 3 años. Fernanda había consolidado su carrera como abogada. Mi salud empezaba a fallar, nada grave todavía, pero las señales estaban ahí. Diabetes controlada, presión alta, artritis. Los achaques normales de la edad. Pero me hicieron pensar en mi mortalidad, en cuánto tiempo me quedaba. Fue en marzo de este año, exactamente 13 años después de haber empezado a trabajar en esa casa, cuando finalmente le conté todo a Fernanda. La invité a mi departamento. Los niños se quedaron con su esposo. Nos sentamos en mi pequeña sala con café que ninguna de las dos tocó y le conté todo desde el principio. Desde ese domingo que Gabriela me ofreció el trabajo, hasta el día que firmé mi última extensión de confidencialidad. Le conté sobre la casa en Toluca, sobre la señora con demencia, sobre sus confesiones nocturnas. Le conté sobre el fraude electoral, sobre los votos comprados, sobre el dinero manchado de sangre. Le conté sobre las amenazas veladas, sobre los sobornos, sobre cómo me habían comprado mi silencio. Le conté sobre el periodista muerto, sobre el hombre en Morelos asesinado por hacer preguntas, sobre todos los fragmentos de horror que la señora había revelado en sus momentos de lucidez. Le conté sobre la promesa que le había hecho de algún día contar la verdad. Y le conté sobre los 13 años que había vivido con ese peso, destruyéndome lentamente por dentro. Fernanda lloró. Lloró tanto que pensé que no pararía nunca. Lloró por mí, por lo que había vivido. Lloró por México, por la verdad que nunca conoció. Lloró por esa anciana que había muerto sin poder limpiar su conciencia públicamente. Cuando pudo hablar, me preguntó por qué no le había contado antes. Le expliqué que no podía, que era demasiado peligroso mientras él tuviera poder, que tenía que protegerla a ella y a mis nietos, que el silencio era la única forma de mantenerlos a salvo. Me preguntó si me arrepentía de haber guardado el secreto. Le dije la verdad. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de haber aceptado ese trabajo sin investigar más. Me arrepiento de haber firmado esos documentos sin leer la letra pequeña. Me arrepiento de haberme dejado comprar. Pero no me arrepiento de haber elegido protegerla a ella por encima de la verdad. Eso nunca. Ella era y sigue siendo lo más importante de mi vida. Fernanda me abrazó durante mucho tiempo. Luego me preguntó qué iba a hacer ahora con esa información. Le dije que no estaba segura todavía, que él ya no era presidente, pero seguía siendo poderoso, seguía teniendo conexiones, que revelar esto públicamente todavía podría ser peligroso, pero que al menos ella ya sabía la verdad, que ya no estaba sola con ese peso. Mi hija me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Y si no eres la única? ¿Y si hay más gente que sabe cosas pero tiene demasiado miedo para hablar? Nunca lo había considerado. Siempre pensé que yo era la única con esta información específica, pero tenía razón. Una operación de esa magnitud, un fraude electoral a escala nacional, requiere cientos, tal vez miles de personas involucradas, cada una sabiendo un pedazo de la verdad. Cada una silenciada con dinero o amenazas. Fernanda, con su mente legal siempre analítica, me sugirió que documentara todo de forma más formal, que escribiera una declaración jurada, que la guardara con un notario, que estableciera protocolos para que si algo me pasaba, la información saliera automáticamente. Me dijo que como abogada podía ayudarme a estructurar todo legalmente, creando capas de protección. Pasamos las siguientes semanas trabajando juntas. Ella redactó documentos legales. Yo proporcioné cada detalle que recordaba. Fechas, nombres, conversaciones específicas.
Fernanda investigó discretamente algunos de los casos que la señora había mencionado. El periodista muerto en el accidente automovilístico. Encontró artículos de 2004 sobre su muerte, encontró las teorías de conspiración que nunca fueron comprobadas, encontró que su familia siempre sostuvo que no fue accidente. El hombre en Morelos que hacía preguntas fue más difícil de rastrear porque la señora nunca dio un nombre completo. Pero Fernanda encontró varios casos de activistas y periodistas locales que habían sido asesinados en Morelos entre 2010 y 2012, justo antes de las elecciones. Casos que nunca se resolvieron, que quedaron archivados como crimen común a pesar de evidencia de que estaban investigando corrupción política. Cada pieza de información que encontrábamos que coincidía con lo que la señora había dicho me confirmaba algo terrible: ella no estaba delirando. Sus confesiones no eran producto de la demencia inventando historias. Eran fragmentos reales de verdad que había escuchado de su hijo, verdades que la atormentaron hasta su muerte. En mayo de este año tomamos otra decisión importante. Fernanda contactó discretamente a una organización internacional de derechos humanos que documenta casos de corrupción y fraude electoral. No les dio detalles todavía, solo preguntó hipotéticamente qué protocolos existían para proteger a testigos que tenían información sensible sobre fraude electoral en México. Le dijeron que había mecanismos de protección, que si la información era verificable y significativa, podían ofrecer refugio temporal en otro país, cambios de identidad si era necesario, protección legal internacional. Pero también le advirtieron que exponer casos que involucraban a figuras tan poderosas era extremadamente peligroso, que muchos testigos habían terminado muertos a pesar de las protecciones. Esa información nos hizo pausar. ¿Realmente valía la pena arriesgar nuestras vidas por una verdad que tal vez nadie nos creería de todos modos? Yo era una enfermera de 69 años sin pruebas físicas, sin documentos, sin grabaciones. Solo mi palabra contra el imperio de poder que él había construido. ¿Quién me creería? Pero luego pensaba en la señora, en sus ojos suplicantes pidiéndome que no olvidara, en su última petición de que algún día, cuando fuera seguro, contara la verdad. No por ella, por México, por los millones de personas que votaron creyendo que su voto contaba, sin saber que el resultado ya estaba decidido antes de que abrieran las urnas. Fue a finales de julio cuando ocurrió algo que lo cambió todo nuevamente. Fernanda me llamó una noche, su voz temblando. Me dijo que creía que alguien la había seguido de su oficina a su casa. Un carro oscuro con vidrios polarizados que apareció detrás de ella en el estacionamiento y la siguió por varias cuadras antes de desaparecer. Podía ser coincidencia. O podía ser una advertencia. Una forma de recordarnos que sabían quién era mi familia, dónde vivían, qué hacían. Que podían llegar a ellos en cualquier momento. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces apagadas, mirando por la ventana, esperando ver ese mismo carro oscuro apareciendo en mi calle. No llegó. Pero el mensaje había sido recibido. Incluso después de 13 años, incluso sin haber hecho nada todavía, estaban vigilándonos. Fernanda quiso ir a la policía. Le supliqué que no lo hiciera. ¿A quién íbamos a reportar? ¿A autoridades que probablemente estaban en la nómina de la misma gente que nos vigilaba? ¿Y qué les íbamos a decir? ¿Que un carro nos había seguido? No era suficiente. Solo nos expondría más. Tomamos una decisión difícil. Pausaríamos todo. Guardaríamos la información de forma segura, pero no haríamos nada más por ahora. Fernanda reduciría su perfil, sería más cuidadosa. Yo continuaría mi vida normal. Y esperaríamos. Tal vez años. Tal vez décadas. Tal vez hasta que él muriera y su red de poder se desintegrara. Pero no destruiríamos la información. La mantendríamos viva, documentada, protegida. Como una póliza de seguro. Como un legado para el futuro. Agosto pasó en una tensión silenciosa. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Cada ruido extraño en la noche me despertaba. Fernanda instaló cámaras de seguridad en su casa. Yo cambié las cerraduras de mi departamento. Vivíamos en un estado de paranoia constante que me recordaba a aquellos meses en la casa de Toluca, siempre vigilada, siempre midiendo cada paso. Fue en septiembre cuando recibí una llamada que me heló la sangre. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Era una voz de mujer que no reconocí.
Me dijo solo 3 palabras: Gabriela Mendoza murió. Y colgó. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Gabriela. La enfermera que me había conseguido el trabajo en 2012. La que me había conectado con esa familia. La que sabía que yo había trabajado ahí. Busqué inmediatamente en Internet. Encontré una nota breve en un periódico de Toluca. Gabriela Mendoza, enfermera de 64 años, había muerto en un asalto violento en su casa. Los ladrones se llevaron dinero y joyas. La policía investigaba. Podía ser coincidencia. Podía ser realmente un asalto. O podía ser un mensaje. Una forma de eliminar conexiones, de borrar rastros, de recordarme que nadie era intocable. El miedo que había estado viviendo en segundo plano explotó en pánico absoluto. Llamé a Fernanda inmediatamente. Le conté sobre Gabriela. Mi hija, con su pragmatismo legal, me dijo que podía ser genuinamente un crimen común, que Toluca tenía altos índices de violencia. Pero su voz temblaba. Ella también tenía miedo. Le dije que tal vez deberíamos destruir todo, olvidar que alguna vez supe algo, vivir el resto de nuestras vidas fingiendo que nada había pasado. Fernanda se quedó callada por un largo momento. Luego me dijo algo que me sorprendió. ¿Y si destruimos la información y después algo nos pasa de todos modos? Al menos ahora tenemos algo que nos da valor. Si ellos saben que hemos dejado instrucciones de que todo salga a la luz si algo nos pasa, eso nos protege. Nos vuelve más peligrosas muertas que vivas. Tenía razón. Era una lógica retorcida pero correcta. Nuestra mejor protección no era el silencio total, sino el silencio condicional. Ellos tenían que saber que habíamos tomado precauciones, que nuestra muerte desencadenaría exactamente lo que querían evitar, la revelación pública de todo. Fernanda contactó nuevamente a la organización internacional. Esta vez les dio más detalles, sin nombres todavía, pero con suficiente información para que entendieran la magnitud de lo que teníamos. Les enviamos copias encriptadas de mis escritos. Establecieron un protocolo. Si algo nos pasaba a cualquiera de las dos, si desaparecíamos, si moríamos en circunstancias sospechosas, toda la información sería publicada automáticamente. Era nuestra red de seguridad, nuestra garantía de vida. Y también, irónicamente, nuestra sentencia. Porque ahora estábamos atadas a estos secretos para siempre. No podíamos deshacernos de ellos incluso si quisiéramos. Octubre llegó con una calma inquietante. No hubo más incidentes. No más carros siguiéndonos. No más llamadas extrañas. Era casi peor que las amenazas directas porque no sabíamos si era porque habían decidido dejarnos en paz o porque estaban planeando algo más elaborado. Continué mi vida lo más normal posible. Cuidaba ocasionalmente a pacientes particulares, trabajos cortos que no requerían mucho compromiso emocional. Visitaba a Fernanda y a mis nietos cada 15 días. Diego ya estaba en el kinder, Ana en preescolar. Verlos crecer me llenaba de una felicidad mezclada con terror. ¿Qué mundo les estaba dejando? ¿Un mundo donde la verdad importaba o un mundo donde el poder siempre ganaba? Fue durante una de esas visitas en noviembre cuando Diego, con esa inocencia brutal de los niños de 5 años, me preguntó por qué a veces me veía triste. Le dije que las abuelitas a veces se ponen tristes sin razón. Él me abrazó con sus bracitos pequeños y me dijo que no estuviera triste porque él me quería mucho. Lloré después de que se fue a jugar. Lloré porque estos niños hermosos e inocentes vivían en un país construido sobre mentiras que yo conocía pero no podía exponer sin arriesgar sus vidas. Lloré por la impotencia de saber la verdad y no poder hacer nada con ella. En diciembre, justo antes de Navidad, recibí un sobre en mi correo. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. El silencio es supervivencia. La supervivencia es sabiduría. Felices fiestas. No estaba firmado. No hacía falta. Le mostré el mensaje a Fernanda. Ella quiso ir inmediatamente a las autoridades, a la prensa, a alguien. Le recordé que eso era exactamente lo que querían que no hiciéramos. El mensaje no era una amenaza directa. Era un recordatorio. Nos estaban diciendo que sabían dónde vivíamos, que podían llegar a nosotras cuando quisieran, pero que por ahora, mientras mantuviéramos la boca cerrada, nos dejarían vivir. Pasamos la Navidad de 2025 con mi familia, fingiendo normalidad.
Vimos a Diego y Ana abrir sus regalos con esa emoción pura que solo los niños tienen. Comimos juntos, reímos, tomamos fotografías. Desde afuera éramos una familia perfectamente normal celebrando las fiestas. Pero Fernanda y yo compartíamos miradas que decían todo lo que no podíamos hablar en voz alta. Vivíamos en una cárcel invisible, construida con secretos y amenazas. Fue después de Año Nuevo, en enero de este año, cuando empecé a escribir esta versión final de mi historia. No la versión legal y técnica que habíamos preparado con Fernanda para los documentos oficiales. Esta versión es diferente. Es personal, emocional, humana. Es la historia de una mujer común que se vio atrapada en algo mucho más grande que ella, que tuvo que tomar decisiones imposibles y que ha vivido 13 años con el peso de secretos que podrían cambiar la historia. Escribo sabiendo que tal vez esta historia nunca vea la luz. Tal vez muera con estos secretos enterrados dentro de mí, como la señora murió con los suyos. Tal vez Fernanda también se lleve este conocimiento a la tumba. Tal vez mis nietos crezcan sin saber nunca que su abuela fue testigo de uno de los fraudes más grandes en la historia política de México. O tal vez, algún día, cuando sea seguro, cuando el tiempo haya pasado suficiente y las estructuras de poder se hayan desmoronado, esta historia salga a la luz. Tal vez alguien la lea y entienda que la historia oficial que conocemos no siempre es la verdad completa. Que detrás de cada presidente, cada elección, cada gobierno, hay secretos que nunca conoceremos. He pensado mucho en la señora en estos últimos meses. En cómo debe haber sido para ella vivir sabiendo lo que sabía sobre su propio hijo. El orgullo materno mezclado con el horror de conocer sus crímenes. La lealtad familiar contra la responsabilidad moral. Ella eligió el silencio hasta que la demencia le quitó el control de sus palabras. Y aún así, incluso en sus momentos de lucidez, me pidió que esperara hasta que ella muriera para contar algo. Porque proteger a su familia era más importante que la verdad. Yo hice lo mismo. Elegí a Fernanda, a mis nietos, sobre México. Elegí sus vidas sobre la justicia. Y no sé si algún día podré perdonarme por esa elección, pero sé que fue la única que podía tomar. En febrero me diagnosticaron un problema cardíaco. Nada inmediatamente peligroso, pero una señal clara de que mi tiempo se está acabando. Tengo tal vez 10, 15 años si tengo suerte. Y eso me pone en una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto más debo esperar antes de que sea seguro hablar? ¿Cómo sabré cuándo llegue ese momento? Fernanda me dice que debemos esperar hasta que él muera. Que solo entonces, cuando ya no tenga el poder de lastimarnos, podremos considerar hacer pública esta información. Pero él tiene 59 años. Podría vivir otros 20, 30 años. Yo no tengo tanto tiempo. Podría morir con estos secretos sin resolver, dejándole a mi hija la carga que yo he llevado. La otra opción es más radical. Publicar todo ahora, enfrentar las consecuencias, confiar en que la presión internacional y la visibilidad pública nos protejan. Pero eso es ingenuo. He visto lo que le pasa a la gente que desafía a los poderosos en México. Periodistas asesinados. Activistas desaparecidos. Testigos que nunca llegan a los juzgados. La visibilidad pública no es garantía de protección. A veces solo te convierte en un blanco más visible. Así que sigo en este limbo. Viviendo con secretos que me queman por dentro, documentando todo, esperando una señal, una oportunidad, un momento en que la balanza se incline lo suficiente como para que contar la verdad no sea una sentencia de muerte. Esta semana, mientras escribo estas palabras, han pasado exactamente 13 años desde que la señora murió. 13 años desde que le prometí que no olvidaría. 13 años desde que me convertí en la guardiana de secretos que nadie más conoce. He cumplido mi promesa de no olvidar. Cada palabra que me dijo está grabada en mi memoria con claridad absoluta. Los nombres, las fechas, los detalles específicos de cómo se ejecutó el fraude. Sé que hubo reuniones en su casa en Toluca en 2011, reuniones nocturnas con hombres importantes que llegaban en carros oscuros. Sé que discutían estrategias para manipular el sistema electoral, que tenían contactos en el IFE, el Instituto Federal Electoral. Sé que había dinero fluyendo desde cuentas en el extranjero, pasando por empresas fantasma, llegando a funcionarios estatales encargados de contar votos. Sé que en estados específicos, estados clave que definirían la elección, hubo compra masiva de votos. No el típico acarreo de siempre,
sino operaciones sofisticadas con tarjetas prepagadas, con amenazas a comunidades enteras, con manipulación de resultados directamente en los sistemas electrónicos. Sé que cuando los números preliminares no coincidían con lo planeado, hubo fallas técnicas convenientes que permitieron ajustes. La señora mencionó nombres específicos de gobernadores que fueron cómplices, de empresarios que financiaron la operación, de medios de comunicación que fueron comprados para controlar la narrativa. Mencionó cantidades específicas de dinero, millones de dólares movidos en efectivo, depositados en cuentas que nunca serían rastreadas. Mencionó acuerdos con el crimen organizado en ciertas regiones, donde los cárteles aseguraron que las urnas en sus territorios dieran los resultados correctos a cambio de impunidad futura. Todo esto lo tengo documentado. Cada detalle que recuerdo, cada fragmento de conversación que la señora tuvo en sus momentos de lucidez, cada confesión que me hizo creyendo que yo era lo suficientemente insignificante como para no importar. Y tenía razón en cierta forma. Soy insignificante. Soy una enfermera jubilada de 69 años sin conexiones políticas, sin poder, sin recursos para enfrentar a un imperio. Pero también tengo algo que ellos no esperaban: persistencia. He guardado esta información durante 13 años, protegiéndola, documentándola, asegurándome de que sobreviva incluso si yo no lo hago. He construido sistemas de respaldo, he involucrado a organizaciones internacionales, he creado protocolos que garantizan que si algo me pasa, la verdad sale de todos modos. Y ahora, finalmente, estoy contando mi historia. No públicamente todavía, no de forma que me ponga en riesgo inmediato. Pero la estoy contando a ustedes, quien quiera que esté escuchando esto, leyendo esto, años o décadas en el futuro. Les estoy contando que el México que creen conocer fue construido sobre un fraude masivo, que las elecciones de 2012 no fueron legítimas, que el hombre que gobernó el país durante 6 años no debió estar ahí, y más importante, les estoy diciendo que hubo gente que lo supo y se calló, que hubo personas como yo que tuvieron la información pero eligieron el silencio por miedo, por dinero, por proteger a sus familias, que la verdad fue enterrada no por falta de testigos, sino porque los testigos fueron amenazados, comprados o eliminados. No sé qué pasará con esta confesión. Tal vez Fernanda la publique cuando yo muera. Tal vez ella también muera con estos secretos y sean mis nietos, ya adultos, quienes finalmente decidan que ha pasado suficiente tiempo. Tal vez esta historia permanezca enterrada para siempre, otro secreto más en un país construido sobre capas y capas de secretos. Pero al menos ahora existe. Existe en palabras escritas, en documentos legales, en archivos digitales encriptados guardados en servidores internacionales. Existe en la memoria de mi hija, en las precauciones que tomamos, en las copias que hicimos. Ya no está solo en mi cabeza, vulnerable a mi muerte o a mi memoria que falla. Tiene vida propia ahora. A la señora que murió hace 13 años le digo, cumplí mi promesa. No olvidé. Guardé cada palabra que me dijiste. Documenté cada confesión. Y algún día, cuando sea seguro, cuando el tiempo sea correcto, tu verdad será conocida. No por venganza. No por justicia, porque tal vez la justicia ya es imposible después de tanto tiempo. Pero por memoria. Por registro histórico. Para que alguien, en algún momento, sepa lo que realmente pasó. A mi hija Fernanda le digo, perdóname por la carga que te dejé. Perdóname por involucrarte en esto cuando podrías haber vivido tu vida sin saber nada. Pero también gracias por no dejarme sola con este peso. Gracias por ayudarme a proteger esta información. Gracias por ser más valiente que yo. A mis nietos Diego y Ana les digo, si algún día leen esto, entiendan que su abuela no fue heroína ni villana. Fui solo una mujer común que se vio atrapada en circunstancias extraordinarias y que hizo lo mejor que pudo para sobrevivir y proteger a su familia. Hice cosas de las que no estoy orgullosa. Guardé silencio cuando tal vez debía hablar. Pero también sobreviví cuando muchos no lo hicieron. Y eso tiene que contar para algo. Y a quien quiera que finalmente lea esta historia, ya sea en un juzgado, en un periódico, en un libro de historia o en algún formato que ni siquiera puedo imaginar, les digo, esto es verdad. No toda la verdad, porque la verdad completa probablemente murió con la señora y con todas las otras personas que fueron silenciadas permanentemente. Pero es mi verdad. Lo que vi, lo que escuché, lo que viví. Hagan con ella lo que crean correcto. Úsenla para buscar justicia si todavía es posible.
Úsenla para entender cómo funciona realmente el poder en México. O simplemente úsenla para recordar que la historia oficial nunca es la historia completa, que detrás de cada gobierno hay secretos, y que esos secretos son guardados por gente común como yo que no quería ser parte de nada de esto pero que quedó atrapada de todos modos. Hoy, mientras termino de escribir esto en febrero de 2025, tengo 69 años. Vivo en la Ciudad de México. Soy abuela de 2 niños hermosos. Tengo una hija que me ama a pesar de todo. Tengo una vida que desde afuera parece perfectamente normal y ordinaria. Pero cargo con secretos que podrían derribar legados, que podrían reescribir capítulos de historia, que podrían cambiar cómo México entiende su pasado reciente. Y vivo cada día sabiendo que esos secretos podrían matarme en cualquier momento, pero también sabiendo que son lo único que me mantiene viva. Porque mientras sea útil mantenerme callada pero viva, ellos me dejarán respirar. El día que deje de ser útil, el día que me convierta en más peligrosa viva que muerta, ese día se acabará todo. Así que sigo adelante, un día a la vez, cuidando a mis nietos, visitando a mi hija, viviendo mi vida pequeña y ordinaria, mientras cargo dentro de mí verdades extraordinarias que el mundo merece conocer pero que todavía no puedo revelar sin firmar mi sentencia de muerte. Sobreviví para contar esta historia. Ahora solo necesito vivir lo suficiente para que sea seguro contarla.